Pa prome biaha de historia, NASA ta trese cuatro astronauta back for the International Space Station, pa motibo ko undinan, ti problema de saúde. NASA ta bise que o astronauta afecta ta de condição estable, pero mester de instrumento nan pahasi diagnóstico mais profundo. Cheryl Hubbard de CNN tinha detayenan. The decimal 6 Bravo is now complete, so we are closing the Dragon hatch for the detail. 4 astronauts from a 7-member crew are headed down to Earth. Wednesday afternoon, they prepared to close the hatch on their spacecraft and bid farewell to the International Space Station a month ahead of schedule. They are working through pre-departure preparations, running through several checklists. This after one crew member, who NASA has not identified, experienced an undisclosed medical issue that prompted NASA Administrator Aldric Werleman to call them home. The unnamed crew member is said to be in stable condition. One retired astronaut speculates the issue was beyond what an onboard medical kit could treat. You can intubate, you can do stitches, you can pull a tooth, all very minor stuff. But this is key to me because they're having to come home. The departing astronauts closed the hatch on the SpaceX capsule around 3:30 p.m. Eastern on Wednesday and undocked from the International Space Station at roughly 5 p.m. Undocking confirmed. They're expected to eventually splash down off the coast of California around 3:40 a.m. Thursday morning. On all the re-entries, once you splash down and land, the recovery boats have medical people on board. That's the standard. So everyone gets checked out anyway. NASA postponed a scheduled spacewalk due to the medical concern. Now there's no word on when the spacewalk will be rescheduled. SpaceX copies. I'm Cheryl Hubbard reporting. Dinamarca aumenta su presencia militar na Groenland e becindario. Tambe Qatar a indicado personal militar americano para abandonar a base militar de bi na tensyonan na Iran. Ita calcula que mais que 200,000 militar abandonar o serviço militar na Ucrânia e 2 milhões está invitando para o serviço militar obrigatório. Tatiana Arias de CNN con más detalle. Los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca anunciaron que a partir de este miércoles reforzarán la presencia militar, incluyendo la de aliados de la OTAN, en el territorio ártico danés, debido a las tensiones de seguridad. Esto mientras altos funcionarios groenlandeses se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para hablar sobre la isla. Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que cualquier cosa menor al control de Estados Unidos sobre Groenlandia es inaceptable. Parte del personal de la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, ubicada en Qatar, fue instado a evacuar las instalaciones por precaución debido a las tensiones con Irán, dijo a CNN un funcionario estadounidense. El régimen iraní advirtió que castigará con prioridad a los manifestantes antigubernamentales que cometan actividades consideradas terroristas. Según varias organizaciones de derechos humanos, se cree que un manifestante de 26 años es el primero en ser condenado a muerte por el reciente levantamiento. Más de 2.400 personas han muerto en Irán en las últimas semanas, señala una organización estadounidense de derechos humanos. El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, reveló este miércoles que alrededor de 200,000 militares han desertado y que unos 2 millones de ucranianos están siendo buscados por evadir el servicio militar. Esta es la primera vez que un funcionario confirma la magnitud del problema de baja moral y altas tasas de deserción en las Fuerzas Armadas del país. La ley marcial en Ucrania prohíbe a todos los hombres de entre 23 y 60 años aptos para el servicio militar abandonar el país, pero aún así decenas de miles han huido ilegalmente. Con las noticias internacionales les informó Tatiana Arias. Y Merca logra el prome benta de petroleo venezolano na valor de $500 millones. Así un funcionario americano avisa ayer, agregando que espera más venta de petróleo del próximo día y semana. Fuerza Militar Americana capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores día 13 de Januari después de una intervención militar na gran escala. Por el momento, la administración del presidente americano Donald Trump ha pone presión para presentar en medida como una oportunidad económica nueva, afirmando que Merca controla la venta de petróleo venezolano de una manera indefinida y que la autoridad venezolana lo entrega entre 30 para 50 millones de barriles de petróleo sancionado na Merca. Venezuela tiene reserva más grande de petróleo crudo en el mundo, con alrededor de 303 billones de barriles, que representa más o menos 17% de venta total mundialmente, según la Administración de Información de Venta de Energía de Merca. Aldric Werleman, Telenoticia.